Hola, muy buen día. Bienvenidos al módulo 2 del diplomado. Mi nombre es Cintia Reyes, soy de la organización Tierra Verde, Naturaleza y Cultura, Asociación Civil. Y bueno, ahora me toca facilitarles este tema que en lo particular a mí me gusta mucho y ahorita les platico por qué. Nuestro módulo 2 se llama Diagnóstico Participativo y Análisis de Involucrados. Inicialmente podríamos pensar, ¿y esto qué tiene que ver con la cuenca? La verdad es que tiene que ver muchísimo, porque hasta que no conozcamos nuestra unidad territorial, no podemos nosotros abordar la gestión integrada de la cuenca de una manera mucho más certera. Este módulo tiene 4 subtemas: el mapeo de capitales, análisis de involucrados, tipos de entrevistas y el fotovoz como herramienta diagnóstica. Les comento que todas estas metodologías participativas nosotros las hemos utilizado a lo largo de los años en los diferentes proyectos que están inmersos dentro de la gestión integrada de cuencas. Comenzamos con el mapeo de recursos o capitales. Esta para mí es una de las principales metodologías. Nosotros la aprendimos del CATI de Costa Rica, en donde nos invita a hacer un análisis real de los recursos, o también llamados capitales, que tiene al interior de una cuenca. Recordemos en el capítulo anterior, en el módulo anterior, que ya definimos lo que era una cuenca. Nuestra unidad territorial es eso, o sea, esa cuenca, la microcuenca, la subcuenca, el espacio que nosotros hayamos delimitado o escogido para nuestro estudio, trabajo o proyecto. Y para esto hay que hacer 3 tipos de análisis: un análisis ambiental, el análisis de los recursos o capitales de estas comunidades inmersas dentro de la cuenca, y los análisis de los medios de vida predominantes. ¿Cómo se relacionan estos? ¿Por qué tenemos que hacer todos estos análisis? Tenemos que entender que al final de cuentas al interior de las cuencas viven comunidades, en la mayoría de ellas. Y hay una serie de capitales que son los recursos humanos, culturales, sociales, políticos, naturales, financieros, de infraestructura. Y en medio encontramos estrategias de vida. ¿Cómo generamos, cómo la población, cómo las comunidades generan estrategias de vida? Porque tienen necesidades, ¿no? Las necesidades que nosotros podemos visualizar al final de esta imagen, pero para poderlas satisfacer necesitamos tener medios de vida y que se conviertan en los forma de satisfacer estas necesidades. Ahorita vamos a ver, a desglosar un poquito más esta información. ¿Cómo vamos a ir haciendo este proceso? A lo largo de la presentación, ustedes van a ver estos numeritos. Este numerito está relacionado con la tarea o el trabajo final que ustedes tienen que entregar. Y bueno, no se preocupen, más adelante les voy a explicar el tema de la tarea, pero para que vayan pensando en estos puntos que se ven aquí. Por eso tienen un número. Primero vamos a comenzar con un análisis ambiental. Ya que delimitamos la cuenca y empezamos a ver pues cuáles son sus pendientes, qué hay al interior de ella, cuál es su cuerpo principal de agua, todo eso, necesitamos conocer el estado y las tendencias de conservación de la biodiversidad, hablando a nivel de ecosistemas, a nivel de especies, a nivel de todo lo que implica dentro de este ecosistema, como agua, aire, suelo, todo, incluso los recursos energéticos, y el grado de contaminación en el que estos se encuentran, o el grado de riesgo o de peligro en el que estos se encuentran. Ese va a ser el análisis uno que tenemos que hacer nosotros dentro del lugar o el espacio que nosotros hayamos designado. Esto puede ser en su mayoría en escritorio, pero en la medida en la que nosotros conozcamos la cuenca en el espacio físico de ella, en la medida en la que nos relacionemos y trabajemos con sus comunidades, va a ser la medida en la que nosotros más certeramente podamos plantear soluciones construidas con las mismas comunidades. Análisis de los recursos de las comunidades. ¿Cómo vamos a hacer estos análisis de los recursos de las comunidades? Los recursos
Los recursos son, hay de distinto tipo, ¿no? Que pueden tener las personas o que pueden acceder a ellas, ¿no? Estos recursos pueden ser usados o, como pudiéramos pensar, invertidos para crear más recursos a un largo plazo. Algunos autores en la bibliografía a esto le pueden llamar capitales, activos o recursos, porque es lo que nosotros tenemos para que la gente viva, para que la gente tenga una mejor calidad de vida y prosperen a lo largo del tiempo. Normalmente se dividen en humanos, culturales, sociales, políticos, naturales, financieros, productivos o físico-construidos. Me regreso un momento más. Para tener un poco de ejemplo sobre los recursos humanos, pueden ser las mismas personas, cuánta población tenemos, qué capacidades se tienen en la población. Por ejemplo, si tenemos un médico en la población, si nuestra organización social, bueno, está un poco relacionada con sociales, pero si nuestra organización social pues tiene un ejido, tiene un líder comunitario, todo eso. Culturales también, si tenemos fiestas patronales, si tenemos algo que rija a la comunidad en un tema cultural, por ejemplo, estamos hablando de una comunidad indígena o una comunidad mestiza. Sociales, qué tan organizados nos encontramos socialmente, si tenemos como más en las urbanas en las que pues estamos organizados por un ayuntamiento o por un agente municipal, o más comunitarias con un comisariado ejidal. Políticos, qué tan relacionada la política pública está inversa en mi comunidad, si por ejemplo nos llegan los apoyos a la comunidad o no nos llega ningún apoyo, si tenemos una buena relación con nuestro presidente municipal y entonces apoya a la comunidad o no existe esa relación. Todos esos son recursos que nosotros tenemos para vivir. Naturales, definitivamente es todo nuestro entorno, si tenemos agua o no. ¿Qué tal si el agua que de nuestra comunidad no pertenece a la comunidad, nos llega, pero viene de otra comunidad, por ejemplo? Si tenemos tierra para cultivo o no la tenemos. Financieros productivos, producimos café, frijol, maíz o en base a qué actividad productiva, ganadería. O sea, se mueve la comunidad para poder satisfacer sus necesidades, pues de obtener recursos económicos para la vida. Y físicos construidos son, por ejemplo, si tenemos una carretera de acceso a la comunidad o no la tenemos, si para atravesar de una comunidad a la otra hay que atravesar un río, si contamos con un puente, si el puente es como para un vehículo o únicamente para personas. Todos estos son los capitales que la comunidad tiene y que nosotros tenemos que considerar que existen dentro de la cuenca. Para ello es muy importante, una vez que identificamos estos recursos, o sea, cuáles son los humanos, los culturales, los sociales, los políticos, todos estos, necesitamos hacer un análisis FODA. La mayoría ya está, pues, digamos que relacionada o ya ha oído hablar del análisis FODA. Y el análisis FODA lo podemos hacer a nosotros mismos como personas, lo podemos hacer para un proyecto, lo podemos hacer a una organización. Y en este caso, este análisis se hace a los recursos que nosotros identificamos dentro de la comunidad. Tenemos las fortalezas y debilidades, que son un análisis interno, y las oportunidades y las amenazas, que es un análisis externo. Por ejemplo, en recursos culturales podemos tener que, por ejemplo, nuestra comunidad está muy arraigada a una festividad que está relacionada con el campo, y en esas fechas pues toda la gente va a ir siempre en conjunto o algo así. Esto puede ser como una fortaleza muy buena. O por el contrario, puede ser una debilidad de que culturalmente la comunidad no está relacionada con el entorno o no le interesa mucho o se ha ido perdiendo este contacto con la naturaleza. Y externos, ¿qué oportunidades tenemos? Bueno, si hablábamos, por ejemplo, de que tenemos un cacao o un café nativo de la zona, que es muy importante, pues ahí son fortalezas internas que tenemos. ¿Y qué oportunidades tenemos? Que si es orgánico, por ejemplo, podríamos tener posibilidades de exportarlo a otro lugar, o incluso externos pueden ser temas de cambio climático, porque nos amenaza el café, en este caso a la roya, ¿no? Son cosas que tenemos que ir analizando para poder, de cada uno de estos recursos, ir entendiendo qué fortalezas tenemos
en estos recursos que encontramos, qué debilidades y qué oportunidades hay y amenazas para poder sacar lo mejor de los recursos que tenemos en el lugar. Con esto, ya que tenemos identificados los recursos humanos, culturales, sociales y políticos, tenemos que hacer un análisis de cómo interactúan estos recursos entre ellos mismos. En este caso, aquí les ponemos la tabla ejemplo y aquí, precisamente dentro de las instrucciones nos mencionan que los recursos de las columnas, de estas columnas, tienen los efectos que se indican en las líneas. ¿Y cómo vamos a hacer el análisis de esto? Por ejemplo, los recursos humanos identificados, ¿qué efecto tiene sobre los recursos, los mismos recursos humanos, o sobre los recursos culturales, o sobre los sociales, o los naturales, ¿no? Asimismo, los culturales, ¿qué efecto tienen, por ejemplo, en todos estos? Voy a poner un ejemplo. Aquí en Chiapas, a veces en algunas comunidades se hace una festividad, bueno, diferentes festividades, en donde se utilizan palmas, cícadas, flores, bromelias extraídas de la naturaleza. Tenemos un recurso natural, que estamos hablando de que incluso son especies, algunas de estas en peligro de extinción, como son las orquídeas o que se encuentran en la norma oficial mexicana. Y el recurso cultural de tener esta festividad, ¿no? Que también puede ser benéfica. Entonces, aquí podemos hacer un análisis de cómo el recurso cultural de la festividad puede influir en los recursos naturales. Y aquí colocar en esta parte y decir, ok, culturalmente pues se extraen al año tales cantidades de bromelias y de orquídeas que pueden estar afectando nuestros recursos naturales. Buscamos principalmente las positivas, pero sí es importante identificar si hay alguna interacción negativa en la cual podamos poner ojo en ella. Por ejemplo, en el tema de las positivas, también, por ejemplo, tenemos un recurso que puede ser político, que tenemos una buena relación con el presidente municipal. Esto puede influir en los recursos productivos financieros, en lo que, por ejemplo, podemos tener acceso a un apoyo para el cultivo de maíz o café, o un apoyo mayor para crear más infraestructura en la comunidad. Todos esos recursos es importante identificar las interacciones entre ellos mismos, enfocarnos a los positivos, pero no dejar de lado esos negativos que más adelante pueden afectarnos en el desarrollo de nuestra área de estudio. Una vez que ya identificamos esto, otro punto muy importante son los medios de vida. ¿Qué son los medios de vida? Nosotros llamamos a medios de vida a las actividades que realizan las personas, familias o grupos para generar los elementos materiales como los bienes y servicios, incluido el dinero, que ellos pueden utilizar para la subsistencia o intercambiar por otras necesidades que tengan, otras cosas para poder satisfacer sus necesidades. Estos medios de vida se clasifican en productivos y reproductivos. Los productivos nos generan bienes tangibles y servicios que se pueden consumir o vender. Y los reproductivos generan bienes y servicios necesarios para la continuidad de las sociedades y de su cultura. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, medios de vida productivos. Tenemos actividades agropecuarias, por ejemplo, como los cultivos, maíz, frijol, arroz, que son anuales o cultivos permanentes, ganado mayor y menor, producción de leche, huerto casero, piscicultura, café, cacaos. Hay un montón de actividades agropecuarias que podrían ser parte de los medios de vida productivos. Por otro lado, tenemos actividades extractivas, como pesca, caza, extracción de leña, incluso extracción de minerales en algunas comunidades, no necesariamente de minas, sino, por ejemplo, pueden ser sales, pueden ser otras cosas que se extraigan. Producción artesanal o industrial, artesanías, dulces, conservas, ventas de fuerza de trabajo, por ejemplo, cuando la gente migra a otros lugares para conseguir trabajo, o cuando se trabajan por ciertas temporadas en comunidades cafetaleras, solamente en la época de cosecha.
O cuando hay quienes tienen parcelas mayores y necesitan contratar a otra persona para que les ayude al cultivo, ¿no? Y bueno, también tenemos servicios, ¿no? Hay quienes prestan, por ejemplo, el servicio de traslado de personal o traslado de leña, si hay alguna tiendita local donde venda productos, ya sea para las necesidades básicas o incluso productos agropecuarios y otras actividades productivas que nosotros identifiquemos dentro de las comunidades. Y los medios de vida reproductivos son medios de vida que a un más largo plazo satisfacen las necesidades propias de las personas y familias y de la comunidad entera. Por ejemplo, vivienda, ¿no? Si tienen una casa propia, en nuestro caso pues tenemos ejidos, ¿no? Yo sé que en otros estados o incluso otros países no tienen este tipo de figura, pero pueden tener otra, ¿no? Otra figura. Y la situación en nuestro caso es que algunos ejidos han ido dividiendo las parcelas y el ejido, aunque sigue siendo del mismo tamaño, tiene mayor población y ya no solamente están los ejidatarios al interior, sino que además tienen a vecindados o personas que llegan a vivir y que ellos ya no tienen una parcela para cultivo, sino únicamente tienen digamos que el espacio de su casa, su pequeña parcela de vivienda, pero no tienen acceso a parcelas, por ejemplo, de cultivo. Entonces, estos medios de vida reproductivos son importantes medirlos, ¿no? ¿Cuántas de las personas que viven al interior de mi comunidad todavía son ejidatarios? ¿Cuántas ya no? ¿Cuántas tienen parcelas? ¿Cuántas solamente tienen área de vivienda? O incluso personas que ni siquiera tengan vivienda y vivan con una vivienda alquilada o compartida. Educación es muy importante si cuenta nuestra zona o comunidad con educación básica o a qué nivel o grado de educación, ya sea formal o no formal, si tenemos una clínica de salud o no la tenemos, o llega el doctor cada semana o cada mes. Todos esos son medios de vida reproductivos que nosotros tenemos que identificar, porque es muy importante en base a estos, nuestra comunidad va a tener la facilidad de crecimiento con mejor calidad de vida o incluso de crecimiento de esta misma. Afiliación, por ejemplo, integrantes de una familia, amistades, pertenencia y participación en algún grupo organizado. Esto tiene que ver mucho con parte de la misma socialización, ¿no? Como desde grupos religiosos o grupos estudiantiles. Descanso y recreación, ¿no? Actividades deportivas, fiestas locales o algún evento de la comunidad en donde todos se involucren. Y bueno, todo esto es lo que hace pues el crecimiento de una comunidad, y a esto le llamamos medios de vida reproductivos. Parte de nuestro trabajo dentro de esta misma tarea va a ser identificar estos medios de vida productivos y reproductivos de la comunidad o las comunidades con las que estamos nosotros trabajando, y esa es una tabla que ustedes, en base a lo que tenemos aquí, pueden ustedes llenar y en base a lo que ustedes conozcan de sus comunidades. Ya que identificamos los medios de vida, por ejemplo, una comunidad, su medio de vida principal puede tener más de uno, definitivamente. Puede ser que para consumo o autoconsumo sea la parcela de maíz, ¿no? Que tenga, o la milpa, donde no solamente tiene maíz, sino frijol, calabaza y un montón de otras cosas, y que es para consumo propio. Y que puede tener, por ejemplo, otro cultivo súper importante como cacao o café, en donde más bien se enfoca no para consumo propio, sino para la venta y obtener dinero, y con eso satisfacer el resto de las necesidades familiares, ¿no? O quien tenga un huerto en casa y satisface sus necesidades básicas, o quien tiene un huerto mayor e incluso no solamente satisface sus necesidades básicas, sino también puede vender al resto de la comunidad. Entonces, ya que identificamos nuestro medio de vida, 1, 2 o 3, los que ya hemos identificado de la comunidad, en base a los recursos o capitales humanos, culturales, sociales que ya hayamos identificado, vamos a identificar con qué recursos, o sea, con qué recursos cuenta la comunidad, ¿no? Ya habíamos mencionado, por ejemplo, que puede ser una comunidad de personas de muy grande edad, y puede ser que ya no tengamos personas que estén cultivando, ¿no? Que más bien que los jóvenes estén yendo y se estén
estén abandonando el campo y solamente nos quedan las personas más de mayor edad en el cultivo. Entonces, puede ser que no tengamos ya ese recurso humano para el cultivo, para cultivar la parcela. O bien, si contamos con personas saludables, jóvenes, que continúan con el tema del cultivo. En el cultural podemos tener personas que tengan mucho conocimiento sobre cómo cultivar de una mejor manera, con mayor productividad, o puede que no la tengamos. Todos esos recursos son los con los que tenemos que nosotros aquí saber con qué contamos, ¿no? Por ejemplo, incluso como mencionaba políticos, cuando un recurso no aplique, le ponemos no aplica, pero antes de ponerle no aplica, tenemos que analizar muy bien si realmente esto no aplica o más bien no lo hemos identificado y sería importante tenerlo ahí pendiente para identificarlo. Y así nos iríamos con cada uno de los recursos. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir entender y identificar las necesidades de la comunidad, y es muy importante entender en ese sentido las necesidades desde el punto de vista de la comunidad y no el punto de vista nuestro. ¿Por qué empezamos con este tema? Más adelante vamos a trabajar con un tema de marco lógico, porque al final de cuentas, el objetivo de este diplomado es que nosotros salgamos con un proyecto escrito que esté lo suficientemente fuerte, que nos permita gestionar algún recurso para implementar en la comunidad o comunidades que ya hemos escogido. Entonces, durante lo largo del diplomado, vamos a ir trabajando en la información que tenemos que generar previo antes de someter un proyecto. Normalmente lo hacemos al revés. A veces tenemos una idea, vemos nosotros desde nuestro enfoque, desde nuestra forma de ver las cosas, vemos una necesidad o un problema. Y luego nosotros mismos le queremos dar una solución. Cuando el financiador nos pide cómo expresar este proyecto o este problema, normalmente es mediante la metodología de marco lógico, en donde se identifican la problemática y las soluciones a este problema. Y bueno, de ahí las actividades y todo lo demás para llegar a la solución de ese problema. ¿Y qué hacemos nosotros? Tratamos de adecuar nuestra idea ya preconcebida, de acuerdo a nuestra percepción, a ese marco lógico. Y realmente el procedimiento tiene que ser al revés. Primero tenemos que conocer nuestro entorno, la cuenca, el entorno físico y social que existe dentro de ella. Y analizar no desde nuestros ojos, porque desde nuestros ojos podemos decir, uy, creo que les falta esto y esto y esto, porque es de acuerdo a mi percepción y a mi vida, ¿no? Pero necesitamos entender y conocer desde los ojos de las personas que viven ahí cuáles son sus necesidades reales. Y realmente, aunque las comunidades vivan en la misma cuenca o microcuenca, estén muy pegadas algunas de otras, su identificación de necesidades incluso ahí cambia de acuerdo a las prioridades que cada ser humano y como comunidad y colectivo tiene. Entonces, lo que hicimos, que fue el análisis del entorno natural, que es el análisis de los capitales que tiene la comunidad, de los medios de vida que tiene para poder subsistir, nos vamos a una identificación de estas necesidades. Y entonces, aquí, bueno, eso es un ejemplo de una gráfica ya trabajada, pero la idea es que estas necesidades no las ponemos nosotros, las pone la comunidad. Nosotros somos facilitadores para que ellos saquen al final de cuentas cuáles son sus necesidades, podamos entender el grado de satisfacción que tienen de estas necesidades y qué prioridad tiene para ellos esta necesidad. Normalmente lo hacemos mediante un tallereo, como se ve en la foto, y cada quien pues puede ir colocando lo que piensa, se hace una sumatoria de un análisis de los resultados y ellos llegan a su propia conclusión. ¿Cómo se relaciona esto? Comentamos que habían medios de vida, por ejemplo, cada ejidatario siembra 5 hectáreas de milpa en promedio por familia, ¿no? Y aparte lo que mencionaba, aparte tienen café. ¿Qué satisface? Pues maíz, frijol, calabaza, eso es lo que satisface la milpa. ¿Y qué situación te encuentran? No, pues a veces sí alcanza o a veces no alcanza, o incluso el maíz solamente dependiendo de que si hubo una buena cosecha o mala cosecha, alcanza o para tales meses del año y el resto del año tienen que comprar, ¿no?
El café, si le satisface para comprar todas sus necesidades o no. O, por ejemplo, aquí si comen puros enlatados o tienen una buena alimentación, si la alimentación viene de afuera, ¿no? Y para ello tenemos que hacernos, de acuerdo a las necesidades que ellos tienen, lo que nosotros sugerimos es una pregunta básica, es ¿consideras que la necesidad está satisfecha? Una vez que ya identificaste esta lista de necesidades, si ellos, nosotros le pusimos del 1 al 5, puede ser del 1 al 10, pero a veces entre menos números sean, es más fácil. En otras ocasiones lo que nosotros utilizamos no son números, si la comunidad, la mayoría de ellos no conocen de números y letras, le ponemos caritas, ¿no? O sea, por ejemplo, carita triste, carita pues neutra o carita feliz, ¿no? De si está satisfecha o no está satisfecha. Puede ser un poco más cualitativo, pero que nos permite entender la percepción desde el punto de vista de ellos, ¿no? En este caso sugerimos nuestros 5 puntos, que 1 sería nada satisfecho, 2 muy poco satisfecho, 3 poco satisfecha, 4 más o menos satisfecha y 5 satisfecha. Al final, el análisis de estas necesidades nos permite entender, bueno, no solamente la priorización que ellos tienen de acuerdo a esa necesidad, sino el grado de satisfacción que ellos tienen. Y ese grado de satisfacción lo podemos graficar nosotros de este modo. Por ejemplo, aquí hay una comunidad que para ellos el tema de creer en Dios era una necesidad básica, por un tema religioso, es una necesidad de sentirse acuerpados dentro de una religión, ¿no? Y es una necesidad básica para ellos, que para ellos la tienen cumplida, ¿no? O sea, la tienen en el punto 5, que es el más alto. Pero por el otro lado tienen salud. En salud apenas tienen un 3, sienten que todavía les falta para llegar a un 5, avanzar en ese tema, o algunas que todavía tenemos mucho más bajas, ellos entienden el tema de recreación, ¿no? Que les es bastante importante, o el tema de aguas negras, ¿no? Por ejemplo, aguas negras estamos muy abajo en un 2, ¿no? O o la organización de café, ellos son cafetaleros, pero de manera individual, y entonces ellos sienten que necesitan tener una mayor organización para poder tener mayores ingresos. Entonces, nosotros podemos ver con esto las necesidades que ellos tienen y el grado de cumplimiento que sienten y que perciben, y esto nos permite a nosotros ayudar a trabajar en los diferentes puntos que vemos que están menos satisfechos. Acuérdense que si bien hablamos de una cuenca, no solamente tenemos que trabajar en temas de agua para la cuenca, tenemos que trabajar de una manera integral para poder satisfacer las necesidades que se requieren dentro de esta cuenca. Voy a poner un ejemplo muy importante, como el ganado. El ganado en una parte alta de la cuenca puede estar afectando el agua y la calidad del agua que ésta recibe en la parte baja. Entonces, si no entendemos la necesidad de las personas de tener un medio de vida, de cómo tenerlo para poder, para su consumo, para la venta, para tener sus necesidades básicas, no entendemos su relación con la otra necesidad básica, que sería el agua. Y solamente entendiendo cómo interactúan unas con las otras, nosotros podemos poner soluciones que permitan organizar el territorio de una manera conjunta entre las comunidades para que todas disfruten de satisfacer sus necesidades. Bueno, aquí hay una lista de necesidades que pueden servirles de guía, pero ojo, esto nos sirve a nosotros como para saber cuáles o identificar las necesidades básicas. No necesariamente la comunidad las identifica, no necesariamente pueden ser prioritarias para ellos, ¿no? Pero bueno, las básicas, que es la alimentación, la salud, vivienda, la reproducción o la seguridad que puedan tener, es una necesidad básica de la persona, por ejemplo, familia, experiencia, conocimiento, identidad, pertenencia, del entorno, un entorno saludable. Pero hay veces que realmente al no conocer que existen otras alternativas, no vemos que tengamos esta necesidad. Les voy a poner un ejemplo. En las comunidades no hay banquetas. Con trabajo a veces hay calles, ¿no? Y en esa misma calle, pues pasa el carro, la persona, el caballo, el ganado.
A lo largo del tiempo que esta comunidad va creciendo, por ejemplo, ya en las ciudades, nos vamos dando cuenta que tenemos necesidad de que nuestras calles sean completas, que en nuestra calle pase no solamente el carro, sino que haya un espacio para bicicletas, que haya una banqueta decente para las personas caminar seguros, separados del carro o de las bicicletas, que además requerimos sombra que nos cubra del sol. Y todas esas son necesidades que hasta que no nos damos cuenta que existen, no nos damos cuenta también que las necesitamos, que necesitamos cubrirlas, porque a veces son necesidades que están ahí y no necesariamente nos damos cuenta cómo poder cubrir estas necesidades. Entonces es muy importante que aunque nosotros tengamos un listado básico de necesidades que creamos, son las necesidades de la comunidad las que nosotros tenemos que mapear. Y bueno, hasta aquí me quedo con el primer video del módulo 2 y vamos con el siguiente.